Para mí es un gran privilegio, un gran honor estar con ustedes en esta mañana. En verdad, yo estoy muy contento de saber que tengo hermanos aguiluchos aquí. Los hermanos escogidistas también son bienvenidos. Entendemos que Dios ha llamado tanto a uno como a otro porque encontramos las águilas y encontramos el escogido en la Biblia. El problema es que yo no encuentro el Licey en la Biblia. Ayer un hermano me estuvo diciendo de que mire, el tigre está en la Biblia y en el original del hebreo hay una palabra y dice, hermano, usted tiene que elaborar mucho para decir eso. Y sin embargo, usted puede ver que en la Biblia, de hecho, estuvimos adorando al Señor en una de las sesiones y decían que levantarán águilas como las águilas. O sea, hasta da consuelo ser aguilucho. Entonces, pero yo estoy muy contento de que en verdad ahí los hermanos están animados con las conferencias y todo lo que ocurrió allá. Y yo creo firmemente, estoy convencido de que los liceístas pueden ser salvos también. De verdad que sí. Y a pesar de que ustedes no lo saben, bueno, de hecho, por una sorpresa para el pastor Dacuña en esta mañana, y muchas veces así, los aguiluchos en medio como este son como Nicodemo. Vienen de noche. Usted no sabe dónde están, pero están ahí. Hermanos, para mí es un gran privilegio y un honor el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Este fin de semana y el anterior también tuvimos el gran privilegio y el gozo de poder compartir la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras en la consejería bíblica. Y fue un gran gozo y un sueño hecho realidad para mí y para mi esposa. Ver esto en nuestro país. Como el pastor le estaba diciendo, mi nombre es Newton Peña, yo soy de Santiago, de la iglesia, originalmente de la Iglesia Bautista de la Gracia, y nos mudamos a Indiana, Lafayette hace unos años para ir a capacitarnos en teología y también una énfasis en consejería bíblica. Tenemos 27 años de casados, tenemos un hijo de 24 años, soltero. Entonces, él está con nosotros en los Estados Unidos y Dios nos ha dado el privilegio, el enorme privilegio de poder, de ser canales para llevar a Latinoamérica la suficiencia de las Escrituras a través de la consejería bíblica. La consejería bíblica, hermanos, no es nada extraño, no es nada misterioso, ni nada nuevo, ni nada innovador. Es lo mismo que siempre se nos ha estado haciendo las Escrituras. Y en eso me pretendo en esta mañana traer una palabra de exhortación de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Y como el pastor Dacuña leyó el Génesis capítulo 1, lo cual me ayuda mucho para poder exponer más rápidamente lo que tengo en mi corazón, lo que arde en mi corazón para decirle a ustedes, pues vamos a pedir la bendición a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo que le ministre y no mi pasión al hablar que le ministre a ustedes. Oramos. Padre, Señor, eterno Dios del cielo y de la tierra, gracias porque en Cristo Jesús tú nos has dado salvación y vida eterna. Y ninguna condenación hay para los que están en Jesús, nuestro Salvador. Gracias por tu misericordia, porque no hay nada que nosotros podamos darte. No hay nada que nosotros haya que tú puedas haber visto. Tú tomaste la iniciativa y si te amamos es porque tú nos amaste primero. Así nosotros venimos esta mañana con nuestras manos vacías a implorar de ti tu misericordia, que tú perdones todos nuestros pecados, que tú nos capacites y nos des tu gracia por tu Espíritu para escuchar con reverencia y humildad tu palabra y con un corazón obediente. Danos que podamos discernir las cosas ocultas de tu palabra y podamos entender tu mente y tu voluntad para nuestras vidas. Y tú que eres el gran consejero, el consolador, tú pues traigas esa palabra de bendición a nuestras almas, que traiga consuelo, ánimo, entusiasmo para vivir la vida que tú nos has dado en esta tierra. De tal modo que todos aquellos que nos vean puedan glorificarte y puedan ser animados a venir a ti, a arrepentirse de sus pecados y a recibir a Cristo en su corazón y ser salvos. Te damos las gracias por tu bendición y tu gracia y lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque a veces pienso, me da la impresión que no me están escuchando.
Bien, entonces vamos a Génesis capítulo número 1. Dios en medio del caos. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 1? El primer versículo dice, y creó Dios los cielos y la tierra. La verdad que es un versículo corto, un versículo sencillo, fácil de entender, pero sumamente profundo. Y este versículo establece la plataforma sobre la cual toda la Escritura se basa y sobre la cual las Escrituras nos muestran y nos hablan. En el libro de Génesis, así como el libro de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, nos habla primeramente de un Dios creador. Nos habla de la identidad de ese Dios que creó y nos habla de ese Dios, nos establece una plataforma de conexión entre un Dios que creó y el Dios que habló al pueblo en el monte Sinaí y estableció el pacto con el pueblo de que volveríamos a ser para Dios reyes y sacerdotes y que estaríamos en el final de los tiempos unidos a Él otra vez de manera perfecta. O sea, lo que quisiera que ustedes establecieran es la figura general o el cuadro general de todas las Escrituras. Dios creó los cielos y la tierra con un propósito, que toda la tierra estuviera llena de su gloria. Así lo eligió el Creador. Él no necesita alabanza, Él no necesita que sus criaturas le bendigan y le adoren, pero Él quiso y se agradó en crearnos a nosotros con las facultades necesarias para cantar, para alabarle, para pensar. Nos dio su imagen y semejanza en nosotros, y nosotros en esta mañana, hermanos, podemos alabar y ver a un Dios a causa de la obra que Él ha hecho. Él creó todo, pero nosotros pecamos. Y entonces en su propósito estaba también restaurar todas las cosas. Y vemos entonces que el libro de Génesis, el escritor del libro de Génesis comienza a establecer esas cosas, aquellos hacia los cuales Él escribió. Entonces las Escrituras, hermanos, es algo muy importante en términos de interpretación de la Biblia, que nosotros nos ubiquemos en el contexto de las personas a quienes el escritor hacia quienes el escritor le mandó este mensaje. Él les escribió en el libro de Génesis y el libro llegó hasta el Pentateuco, y hay un mensaje que él está tratando de decirle al pueblo. Comienza entonces con el Dios que creó todas las cosas, un Dios hermoso, perfecto, y esa hermosura y gloria la transmitió a su creación. De tal modo que hasta el día de hoy, a pesar de la caída, es hecho evidente que su majestad y su gloria aún para los incrédulos. Entonces, ese Dios que creó todas las cosas y las hizo perfectas y buenas en gran manera, entonces creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese hombre pecó. Y en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis vemos cómo la sentencia de que moriríamos si pecábamos se establece entonces. Y así vemos que en la primera genealogía de Génesis, vemos y dice que Adán vivió varios cientos de años y murió. Y así su hijo, y su hijo, y su hijo. Y al final el mensaje de todo esto es este: Dios tiene razón. A pesar de que tú puedas vivir 900 años, al final la sentencia de Dios se va a cumplir. Y así vemos que la sentencia de Dios se cumplió en el hombre y murió, y murió, y murió, y murió. Pero, gracias a Dios, la historia del Génesis no termina ahí. Sino que, a pesar de que el hombre pecó y la sentencia de Dios se cumplió, en los siguientes capítulos de Génesis vemos entonces cómo el escritor conecta ese Dios que creó, ese Dios que juzgó, a un Dios de amor que estableció un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y sacando a su pueblo de Egipto, lo lleva entonces al monte Sinaí, establece su pacto y le da los 10 mandamientos. Lo cual en los 10 mandamientos es llamado el pacto de amor de Dios para con el pueblo. Y alguien podría decir, pero los 10 mandamientos no parece como un pacto de amor. Es un pacto de amor enorme, porque solamente el Dios nuestro es el único Dios que se ha revelado a sí mismo y se ha revelado su voluntad para que sepamos por dónde debemos caminar para acercarnos a Él. Ningún otro Dios del Antiguo Testamento, de los dioses paganos, podía o se había manifestado de esa manera a los pueblos. Y los pueblos vivían en temor. Hacían sacrificios, hacían todo tipo de cosas, pero ellos no sabían cómo agradar a Dios, a sus dioses. No sabían cómo manifestar su amor a ese Dios, porque era un Dios de ira.
Pero el Dios nuestro es un Dios de amor, que a pesar de que nosotros pecamos, nosotros caímos y lo traicionamos, desde ese mismo momento Él envió un mensaje de compasión. En el Hijo de la mujer tendrás redención. Entonces, la historia de Génesis es una historia de gloria, de que Dios creó todas las cosas, con una historia de redención cuando el hombre pecó y una historia de ratificación del pacto en el monte Sinaí en Éxodo. Entonces, el escritor quiere que el pueblo claramente vea que el Dios que creó es el mismo Dios del monte Sinaí y es el mismo Dios que establece un pacto, que en el final de los tiempos habría de enviar un Redentor, que habría de limpiar todos los pecados, había de pagar todos los pecados y con su propia sangre había de redimir un pueblo celoso de buenas obras. Habría de redimir un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios, donde no habría más intermediarios, sino que nosotros tendríamos acceso directo a nuestro Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese Redentor, cuando la historia se desarrolla, la historia es entonces el desarrollo del plan de ese Dios a lo largo de toda la historia. Y vemos que ese Señor Jesucristo, ese Redentor, vino y fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y ese es el Redentor que nosotros esperamos, que venga y vuelva a redimir todas las cosas y vuelva a recrear todas las cosas como estaban al principio. Y así vemos a ese Cristo que resucitó y dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Y envió a sus discípulos para que llenaran la tierra de su gloria. Y es como si en ese mismo instante se hubiese recreado Génesis de nuevo y comenzara otra vez la historia de Dios, de crear y recrear y llenar la tierra con su gloria. Y al final hemos de ver que Cristo ha de volver para quitar toda lágrima, vencer sus enemigos, al consolar sus santos y llevarlos a su presencia para siempre. Esa es nuestra expectativa y ese es nuestro deseo. Así que Furcal y Ana se quieren casar el viernes, pero si el Señor decidiera venir antes, amén. Amén. Esperamos la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, lo cual anhela nuestras almas. Y a esa luz nosotros vivimos. Pero cuando nosotros perdemos la vista de lo que estamos esperando, nuestra vista comienza a bajar y comenzamos a esperar que nos vamos a casar, el hijo que va a nacer, la graduación, los nietos que vienen, y comenzamos a esperar cosas de esta tierra. Y en muchas ocasiones nosotros quedamos entrampados en las cosas de este mundo y nuestro corazón comienza a batirse. Hermanos, nuestra vista y nuestro corazón tiene que estar en el cielo, porque hacia allá vamos. Volvamos entonces al libro de Génesis. Ese es el panorama completo de todas las escrituras. Dios en este libro, a través del escritor inspirado, nos habla de un Dios que creó. Y vamos a ver entonces algunos detalles. Vamos ahora a hablar a los detalles de lo que vemos aquí. Lo primero que vemos es que el creador es identificado. Dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios en el hebreo es Elohim. Dios, el Dios, hay un Dios personal, no uno de los dioses, un Dios personal único creó los cielos y la tierra. Así que tenemos un Dios que se identificó a sí mismo y se habló de sí mismo en este pasaje. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Y es el Dios que se reveló en sueños a José. Es el Dios que en su propósito llevó a José a Egipto. Y en su propósito hizo que se multiplicara Israel en el pueblo de Egipto. Y luego mandó a Moisés a sacarlo de allí con mano levantada y brazo poderoso a través del Mar Rojo, con plagas, portentos y señales para sacar a su pueblo. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese es el Dios que el escritor divino quiere mostrar al pueblo, a sus receptores del pueblo de Israel. La segunda cosa que nosotros vemos es la condición de la tierra antes que Dios la transformara. En el capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía.
Esta palabra es una palabra bien interesante en términos de cómo es. Y la palabra desordenada y vacía, algunas traducciones la llaman estaba en completo caos. O sea, Dios creó todas las cosas, pero en el momento que el escritor nos señala el punto, dice que no tenía orden, estaba vacía, estaba en un completo caos. No había allí nada bueno, no había allí nada bueno que ver, ni había allí nada bueno que disfrutar. Entonces, porque no había. Y de hecho, si lo hubiese habido, no se podía ver porque ni siquiera había luz para verlo. Lo primero entonces que hace Dios es que comienza a recrear las cosas y a ponerlas en orden. Dios entonces creó las cosas de esa manera. Y en esto nosotros debemos ver a Dios en su soberanía. ¿Ustedes piensan que Dios pudo haber creado las cosas instantáneamente? ¿Así como ustedes están? Sí. Hubiera creado las aguas, los mares, la tierra, los árboles, las águilas, los leones y luego los tigres. Entonces, todas las cosas lo hubiera recreado en un momento, pero dice que no. Dios se agradó en su soberanía y en su sabiduría crear las cosas paulatinamente, poco a poco. Todo estaba primero desordenado y vacío. Dice que no había nada bueno allí que ver hasta que Dios comenzó a ordenar las cosas. Pero, ¿bueno para qué? El objetivo entonces de esos 6 días de creación, en el propósito de Dios, es crear a una criatura la cual habría de representar la tierra. Así que el hombre, como una figura visible, había de representar al Dios invisible para toda la creación. Así que a través del hombre, todas las criaturas habrían de ver la imagen representada del Dios todopoderoso y majestuoso. Pero aún no estaba esa condición de esa manera. Y esta condición, o esa tierra describe, o este pasaje describe la condición de una tierra antes que Dios hiciera todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Así que tenemos esa parte, lo cual tenemos que mantenerla en mente. En un rato ustedes van a ver cuánta importancia tiene eso para nosotros. Entonces nosotros vemos que la tierra no estaba lista en ese momento. Estaba desordenada, estaba vacía, no estaba lista, no estaba en la condición apropiada para que el hombre viviera. Entonces ese estado en el cual Dios comenzó a crear las cosas, vemos que es un estado de transición, es un estado temporal. No estaba definitivo, estaba tendiendo hacia el propósito de Dios, pero a Dios le agradó hacerlo día a día, no en un segundo, sino día a día. La tercera cosa que nosotros vemos en el pasaje es que Dios creó todas las cosas, estaban desordenadas y vacías en un completo caos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en medio de ese caos, de un aparente caos completo, sin ningún orden, ni nadie que rigiera, ni nadie que dijera lo que había que hacer, al parecer lo que gobernaba era la confusión. Había un espíritu que estaba allí. El Espíritu de Dios estaba en medio de las aguas. Y cuando nosotros comenzamos a ver a Dios en medio del caos, las cosas comienzan a tomar un color diferente. Y eso vamos a hablar un poco más en lo adelante. La cuarta cosa que nosotros vemos en ese pasaje es el instrumento que Dios usó. Y yo quisiera que ustedes vayan conmigo y recorran un poco de algunos versículos. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué es lo que hace la diferencia desde el primer versículo que leyó el pastor Dacuña hasta el final? Le tengo una tarea para ustedes. La primera, vamos a comenzar a leer y yo quiero que usted me diga cuál es el elemento común en todo lo que voy a leer. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, y así.
Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y así. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Pregunta: ¿cuál es el elemento común en todos esos versículos? Y dijo Dios. Y dijo Dios. Entonces, la materia inerte y la confusión hubiese permanecido así a menos que Dios hubiese hablado. Entonces, cuando Dios habla, el caos comienza a cambiar. Cuando la palabra de Dios se introduce en medio del caos, las cosas comienzan a cambiar. Y usted pudiese estar allí vamos a suponer que tenemos la oportunidad de estar allí con Dios creando todas las cosas como espectadores. Y entonces vamos a suponer el primer caso, el versículo 9, que dice: haya expansión y sepárense las aguas. Y entonces estamos allí parados viendo y son las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y entonces Dios dice: haga expansión y sepárense las aguas de lo seco. Y nosotros estamos así viendo muy bien. ¿Qué vio, no? 5:50. Nada pasa. Muy bien. 7:10. Nada pasa. Y nosotros comenzamos a impacientarnos y a pensar: pero, ¿y qué está pasando aquí? Dios fue que habló. ¿Y cómo que las cosas no están hechas todavía? Y nosotros decimos: pero 8:50. 3 horas. Yo tengo 3 horas aquí. Señor, pero ¿qué pasa con eso? Tu palabra falló. Realmente el poder se te fue. Realmente, ¿qué pasó? Las cosas iban bien. Y entonces sucede que ahora yo tengo 3 horas aquí, 3 horas de mi tiempo, y yo no veo nada. ¿Qué ha pasado? 10:30 y una burbuja. Y nosotros ya estamos desesperados, que no vemos y hasta estamos dudando de que Dios realmente tenga poder para hacer ciertas cosas. Su poder llegó hasta aquí, pero eso no puede hacerlo. 11:35, una brisa, unas pequeñas olas. Pero hermanos, la realidad de todo eso es esto: Dios tiene su tiempo para hacer las cosas y no es el tiempo nuestro. Lo que sí sucede es que cuando acabe el día, la tierra va a estar seca en un lado y el agua va a estar en otro lado, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es poderosa, pero no es conforme a lo que nosotros pensamos o creemos que son. Es entonces en el tiempo de Dios. No se hacen a nuestra velocidad. Dios tiene un propósito, y así como Él eligió que no iba a hacer las cosas instantáneamente, sino a lo largo de días, entonces de 6 días, entonces nosotros vemos que Dios tiene un propósito, tiene su tiempo para hacer las cosas. Y así nosotros vamos a pensar en una joven llamada Julieta, que vivía con sus padres y se mudaron en Jaina. En Jaina, entonces, al poco tiempo su padre murió y su madre, en un término de un par de años, pues contrajo matrimonio otra vez. Y se casó con un hombre que a la niña de 8 años, Julieta, comenzó a abusarla sexualmente hasta que tuvo 15 años. La niña, desesperada, entonces decidió irse de la casa y se fue con otro muchacho entonces. El muchacho le prometía villas y castillas y se sentía refugio en él. El muchacho se fue con el muchacho, tuvo un hijo con él, pero el muchacho comenzó a tener otras jóvenes. Ella en ese momento tenía apenas 18 años. Él tenía 21. Entonces, ella, desesperada, no sabía qué hacer y entonces decide volver a casa de su mamá. El hombre a quien la abusaba todavía vivía ahí, pero era un hombre
alcohólico que no cuidaba de la familia, maltrataba y abusaba físicamente y emocionalmente de su mamá, pero su mamá no podía hacer nada porque dependía del sustento de ese hombre. Entonces, la joven trabajaba en un lugar aquí en la ciudad y entonces comenzó a tener amistades en la oficina donde trabajaba como conserje, y entonces la jovencita comenzó, sin saberlo, conoció una otra persona, su jefa en la oficina, y le invitó un día a su apartamento. Y la muchacha comenzó a tener una relación lesbiana con su jefa. Entonces, su conciencia comenzó a levantarse a lo largo del tiempo, no se sentía cómoda, vivía con su mamá, tenía escasos recursos y ahora tenía una relación lesbiana y casada con el muchacho que de vez en cuando la visitaba y la acosaba y la maltrataba igualmente. Entonces, y ese es el estado de la vida de Julieta. ¿Cómo usted describiría la vida de Julieta? Un desorden, vacía, estaba en un completo caos. Entonces, Julieta entonces conoce a alguien que le habla del Evangelio. Y la persona le comenta de todos sus temores, de su amargura hacia su padre, hacia su padrastro, su amargura hacia su marido y su carga de pecado de vivir con su lesbiana, que era su jefa, en cierto modo en forma de abuso, porque no quería dejarlo por no perder el sustento. Entonces, la persona cristiana comienza a hablarle de ese Dios que creó los cielos y la tierra y que actúa y trabaja en medio del caos. La muchacha no ve tan claro la situación de cómo un Dios que ella de hecho culpa a ese Dios por el estado en que ella se encuentra, por no haberle dado una familia mejor, por no haberle dado un barrio mejor donde vivir, por no haberle dado las oportunidades de estudiar para criar a sus niños. Y que ahora se ve una relación de prostitución prácticamente homosexual o de lesbiana. Y entonces esa persona comienza a hablarle del Evangelio a Julieta y le dice que ese Dios, el Dios que se ve como que es el Dios que creó los cielos y la tierra, al principio creó las cosas como un caos. Él en su soberanía dejó las cosas así y las hizo así. Pero Dios es un Dios bueno. Y su propósito es hacer todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Y ella comienza a hablarle del Señor Jesucristo y cómo a través de Cristo ese Dios bueno restaura todas las cosas. Y entonces Julieta comienza a ver que en ese Dios que trabaja en el medio del caos, esperanza. Y esa persona que le habla a Julieta de ese Salvador le dice: ven a ese Jesús y encuentra refugio en Él, pero debes dejar el pecado. Y ella tiene temor de dejar el pecado en su relación lesbiana que está viviendo por causa de que va a perder el sustento, pero le dice: no temas, Dios estará contigo. Así como ese Dios introdujo entonces su palabra en el caos y las cosas comenzaron a tomar forma, esa persona introdujo el Evangelio en la vida de Julieta y las cosas comenzaron a tomar orden. Julieta se arrepiente de sus pecados, abandona su relación lesbiana y por supuesto la cancelaron, pero ella confió en ese Salvador, en ese Dios que creó, porque ella vio la línea de ese Dios que creó con el Dios que estableció el pacto en el monte Sinaí, con el Dios que cumplió su palabra en enviar al Señor Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados y en el cual todas las cosas han de ser restablecidas a su orden inicial. Julieta comenzó a ver en el Señor Jesucristo salvación y esperanza. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu vida? Déjeme decirle, en un grupo de este tamaño, yo no dudaría de que el caos está reinando en la vida de algunos de ustedes. Que usted ve su vida oscura, está vacía, está caótica, está oscura, usted no ve luz, usted no ve salida a su situación. Usted se ve quizás atrapado en un pecado secreto. Quizás usted está teniendo un pecado secreto de pornografía. Su esposa no sabe que eso está sucediendo. Sus hijos no saben que eso está sucediendo. Sin embargo, en su vida ese pecado secreto lo consume, lo domina, lo esclaviza y usted no sabe cómo salir de él.
Quizás usted está luchando con el problema del alcohol. Quizás usted tiene un problema se está emborrachando. Su esposa le dice, mira, amor, y usted no oye porque usted está esclavizado a eso. Quizás usted tiene hijos adolescentes, los cuales usted les habla y les habla y les habla para que vengan a la iglesia y no quieren venir. Ellos tienen amigos en el mundo que lo han seducido en otro camino que no fue el que aprendieron cuando nacieron aquí en la iglesia. Y usted se siente desesperada y que su vida, o desesperado y que su vida comienza a volverse oscuro y comienza a tomar forma de caos. Déjeme decirle, hermano, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios que cumple sus promesas. Es el Dios que actúa en medio del caos. Y cuando la palabra se introduce, Él ha de actuar por su Santo Espíritu. Su Espíritu ha de actuar en nuestras vidas, ha de transformar nuestros corazones a la imagen del Señor Jesucristo. Y a pesar de que el caos puede estar en tu vida, a pesar de que la aflicción está en tu corazón, tu alma está en angustia cada día, tú debes pensar que Dios introdujo el caos en tu vida para ordenarlo todo en bueno y bueno en gran manera. Las aflicciones, las angustias, el sufrimiento en esta tierra es algo inherente a un mundo de pecado. Y Dios es bueno al enviar sufrimiento a cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros comenzamos a pensar que esta es la tierra nueva y el cielo nuevo, nosotros no vamos a querer irnos. Nosotros vamos a querer disfrutar de esta tierra. Nosotros nos vamos a apegar a esta tierra. Nosotros vamos a echar raíces en esta tierra. Y nuestro corazón va a ser apartado de Dios. Dios entonces envía el caos, la oscuridad a nosotros que nos desviamos de sus caminos, o que simplemente Él ha designado enviar aflicción y sufrimiento en nuestras almas para asemejarnos más al carácter de Cristo. ¿No es eso lo que dice en Romanos 8:28? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Ayudan a bien, o suman para bien, o terminan bien. O sea, todas las cosas, cada cosa que a usted le está ocurriendo es algo que ayuda al propósito de Dios, el bien. Ahora, ¿cuál es el bien? ¿Y por qué se suma para bien? Lo primero es que nosotros a veces no entendemos cómo Dios maneja las cosas. Por ejemplo, usted perdió su trabajo. ¿Eso es negativo o positivo? Negativo. Usted le detectaron un cáncer. ¿Eso es negativo o positivo? Su niña pequeña le detectaron tuberculosis. ¿Eso es negativo o positivo? Usted no tiene con qué pagar la renta este mes. ¿Eso es negativo o positivo? Pero sin embargo, el pasaje dice, todas las cosas ayudan o suman para bien. Entonces está diciendo que todas las cosas, a pesar que tienen signo negativo, terminan con un signo positivo. Es una ecuación maravillosa. Yo no sé cómo funciona, pero Dios ha designado que usted resta y resta, y al final tiene más de lo que usted tiene al principio. Pero ¿qué significa? ¿Qué es el bien? El versículo sigue diciendo, esto es para que son llamados por Dios y han sido predestinados, sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces el bien para nosotros no es que usted tenga dinero, tenga salud, tenga hijos que le obedezcan. El bien para usted es que se parezca a Cristo. Y ese es el propósito de Dios con nuestras aflicciones. Si bien usted no puede ver si usted ha hecho nada malo, que usted no merece lo que Dios le mandó, Dios, a pesar de que usted pudiera tener razón y en su mente usted es justo en todos sus caminos y no ha roto un plato, esto es lo que usted debe pensar. Dios me mandó esto con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio del caos? Traer bien. Traer bien del caos, porque para Él entonces es la gloria. Solamente un Dios como el que tenemos puede traer bien del caos. Entonces, hermano, en la vida de Julieta, cuando Julieta comienza a ver la mano de ese Dios poderoso y el propósito que él tiene en su vida, la vida de Julieta es transformada. Y su corazón es renovado.
Y la justificación que Dios da en Cristo, el perdón de pecados, es otorgado. La renovación le renueva su corazón y le da un corazón nuevo, un corazón que puede obedecer y guardar los mandamientos del Señor y que se goza en ese Dios. Y le da una adopción de hijo que clama Abba Padre. Qué glorioso es nuestro Dios. Y ese Dios que creó las cosas en caos es el mismo Dios que ha de hacer todas las cosas nuevas y ha de darnos nuevos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia cuando Cristo venga. Es el Dios en quien esperamos, es el Dios en quien estamos. Y a pesar de que nosotros no vemos en nuestras vidas el propósito ni cómo se está cumpliendo, no se mueve nada. Dice Dios que me va a hacer semejante a su Hijo, que me va a hacer bien y que todas las cosas me ayudan a bien, pero yo no lo veo, yo solamente veo todo oscuro. No hay ni siquiera una burbuja en mi vida. Pero Dios al final, tú verás que la tierra seca estará en un lado y el lago estará en un lado y tú serás más semejante al Señor Jesucristo. Ahora, quizás en este lugar hay algunos que no han conocido al Señor Jesucristo. Hay algunos que no conocen a ese Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. Tú que estás aquí, esa es la manera en que Dios ha creado. Y esa es la voluntad de Dios para ti. Él quiere hacerte el bien. Él quiere hacer en tu vida las cosas buenas y buenas en gran manera. Pero al igual que en este momento nosotros vemos que Dios debe hacer las cosas buenas en la manera en que Él ha determinado que son buenas, no en la manera en que tú lo has determinado. Es el llamado, la invitación que Dios en esta mañana te hace. Recibe al Señor Jesucristo y todas las cosas en tu vida serán hechas buenas, conforme a su propósito. Si nosotros nos fijamos en el libro de Génesis, el único que sabe cuándo las cosas están buenas es Dios. Nosotros hubiéramos pensado, no, las cosas estaban bien, el agua está por un lado, la tierra por otro, hay estrellas, el sol, hay aire, hay expansión, nosotros tenemos frutos, tenemos árboles, tenemos que comer, tenemos una hermosa creación adornada, ríos, aguas, un paraíso. Pero Dios le faltaba aún algo que hacer. Dice que estableció el día séptimo, en el cual Él habría de descansar de todas las cosas. Hermanos, nosotros pudiéramos pensar que tenemos mucho bienestar, que vivimos en comodidad y eso es todo lo que necesitamos. Pero hay algo que nosotros necesitamos más de todas las bondades y favores del Creador. ¿Saben qué es? El Creador mismo. Y en el día séptimo, Dios estableció el día de adoración. En ese día, antes que el Señor Jesucristo resucitara, en ese día, el principio de la creación, Él estableció un día en que sus criaturas han de reunirse de manera especial con su Creador y que su criatura se ha de gozar. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios a este lugar, nosotros venimos a gozarnos en su salvación. Nosotros debemos orar, Dios, abre mis ojos para que vea a Cristo exaltado a tu diestra, para que vea tu majestad, para que vea tu gloria. No solamente en la belleza que veo a mi alrededor, sino sobre todo en la redención que tú me has dado en aquel que ha perdonado mis pecados, que ha muerto en la cruz del Calvario. Que yo vea la gloria del Salvador en la cruz. No hay cosa mejor que esta, hermanos, que nosotros podamos gozarnos y regocijarnos en esta mañana. No en que te dio una buena semana de ventas, no en que pudiste cobrar todo lo que tuviste, no en que te trataron bien y todo te salió a la perfección, sino en que Dios te ha abierto los ojos y te ha dado a ver su mano poderosa en todas las cosas. Te ha abierto los ojos para ver no al favor, sino al que da el favor. ¿Saben cuál es el mensaje final de las Escrituras? Dios dará a sus criaturas el mayor regalo, Él mismo. Entonces tú que estás aquí, que no conoces al Señor, ¿cómo vas a disfrutar de un Dios que tú no amas? Se lo voy a poner de esta manera. Hubo un señor que una vez fue a venderle escobas a un colmado. Y ese es su negocio. Y entonces, un día el dueño del colmado no tenía para pagar. Y entonces él le dijo, mira, ¿qué podemos hacer?
yo tengo aquí mucho producto que te puedo dar para pagarte tus escobas. ¿Cómo tú quieres que yo te pague las escobas hoy? Y él le dijo, con escobas. ¿A qué me refiero? ¿Dónde vamos? Si tú crees que Dios es lo mejor, si tú crees que Dios es el fuente de gozo, fuente de bondad, entonces, ¿qué tú crees que tú deberías tener en el cielo? Si tú crees que eso es lo mejor, tú deberías querer que lo mejor te lo den en el cielo. Dios mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en nuestro tiempo de adoración juntos es exactamente una porción pequeña del cielo, donde estaremos alabando a ese Dios por siempre. Entonces, a pesar, hermano, de que tú veas en tu vida que cuando tú traes el consejo de Dios a tu vida y tu vida comienza a ordenarse, tu vida comienza a recrear bondad y a destilar leche y miel, todo te sale bien. Tu vida no es esa, hermanos. Tu vida está escondida en Cristo y tú la has de descubrir en el cielo. Esa es tu porción. Nuestra porción no está aquí. Tu porción no es vivir en un apartamento, en el mejor apartamento de la ciudad. Tu porción no es manejar el mejor carro del año. Tu porción no es tener la mejor posición en tu oficina. Tu porción no es tener los mejores hijos que sacan mejores notas en el colegio. Tu porción es Cristo. Ahora, ¿dónde está el problema? Tú, amigo que estás aquí, no conoces a Cristo. Eso no te va a saber bien. Porque si lo que te van a dar es una porción de lo que ahora tú no amas, tú no quieres eso. Tú no quieres a Cristo, tú no amas a Cristo, tú no deseas a Cristo. Ahora, esa es la porción que te toca. Tú vas a permanecer en caos, en oscuridad, si tú no vienes y atiendes el llamado que Dios te ha hecho en el Señor Jesucristo. Atiéndelo el día de hoy y tendrás gran gozo. Gozarás en tu vida de deleite sin fin, y tendrás esperanza y vida eterna. Dios ha prometido por dar plenitud de gozo en tu corazón. Ven a Él y serás salvo. Entonces, hermanos, recapitulando en esta parte que hemos visto de Génesis, cuando nosotros entonces le hablamos a Julieta de un Dios que creó los cielos y la tierra y conectamos ese Dios con el Dios de su vida presente, que ha hecho un pacto a través desde el monte Sinaí, a través de su Hijo Jesucristo, de salvación. Cuando ella conecta esa línea con ese Dios poderoso, el Dios del pacto de amor en el Señor Jesucristo, ese Dios se hace real en su vida y comienza a cambiar todas las cosas. Y así como cuando usted hace un pastel, un bizcocho en su casa y usted pone una medida de levadura, y usted no sabe cómo se hace, usted no sabe qué pasa ahí adentro. Lo que sí usted sabe es que al término de una hora usted va a sacar ese pastel, ese bizcocho, y usted se lo va a comer y va a saber muy bueno. Así Dios hace buena y renueva todas las cosas en nuestros corazones. Esperemos en Dios. Y aquí los hermanos que están trabajando en consejería bíblica, cuando nosotros tenemos personas como Julieta delante de nosotros, a veces nosotros nos desesperamos. Y que yo no veo que las aguas se mueven, no veo ni siquiera una burbuja en la vida de Julieta. Y nosotros venimos sesión tras sesión y hablamos palabra tras palabra, y nosotros no vemos movimiento en las aguas, no vemos que su vida cambia, no vemos que crece. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros también debemos entonces comenzar a transformar nuestra vida, comenzar a ver a un Dios que hace las cosas como Él quiere, en el momento que Él quiere y como Él quiere. Nuestra labor es esta: ser fieles. Ser fieles en hablar del Evangelio, compartir el Evangelio, llevar ese Evangelio a esa persona que está en caos. Si tú estás en luz, tú has de desear que todos a tu alrededor estén en luz. Y así como los aguiluchos quieren que todos sean aguiluchos, entonces también, aún más, con mayor pasión, tú debes desear que todos pertenezcan y adoren al único Dios verdadero. ¿Saben cuál es cómo tú sabes, o podrías tú decirme, cómo tú sabes que Julieta ya está bien? ¿Cómo tú sabes que ya Julieta está mejor? Porque ha comenzado está asistiendo siempre a la iglesia, está leyendo su Biblia. Eso podría ser. Tú piensas que está mejor porque ya tiene un trabajo, entró a la universidad, a la escuela, aprendió a leer y entonces ahora está en un mejor trabajo fruto de eso.
Pudiera ser. Pero ¿sabes cuándo tú como consejero sabes que Julieta está bien? Primero, cuando ella alaba al Dios de los cielos y adora al Dios de los cielos, porque para eso fue hecha. Cuando su propósito en su vida es glorificar a Dios en todo lo que hace. Y cuando cumple el llamamiento que Dios le ha hecho a todos sus discípulos de ir a ser discípulos a todas las naciones, cuando ella no se puede callar de hablar del Dios que la ha salvado y ha traído orden a su vida para traer orden a la vida de aquellos que le rodean. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos vivir en un mundo callados. Nuestra boca, nuestra vida tiene que reflejar que la pasión que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos pasión por ese Dios, amamos al Señor, nosotros no nos podemos callar. El gozo debe traer en nosotros palabras de adoración a Dios y nuestra boca tiene que hablar constantemente de Él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tu vida está llena de ese Dios, rebosa de gozo por ese Dios, lo siguiente que debe transpirarse por nuestros poros es obediencia, adoración y el gozo de vivir por un Dios como ese. De otro modo, a nadie, hermano, a nadie va a querer vivir para un Dios que te mantiene a ti en oscuridad. A nadie le vas a vender la idea de vivir para un Dios que no te ayuda en tu caos. A nadie le vas a vender la idea de un Dios que estás adorando que no tiene poder, que no tiene realidad y presencia en cada una de las cosas que tú estás viviendo y circunstancias que estamos viviendo en cada una de nuestras vidas. Ya sea tus hijos, ya sea tu trabajo, ya sea tu vecindario, ya sea el gobierno, ya sea todo, el cristianismo permea todo. Y así cada una de nuestras vidas debe ir aumentando de luz en luz, en gloria, hasta llegar al hombre perfecto, Jesucristo. Hermanos, Dios nos conceda que el mundo que nos rodea, que está en un caos, está en oscuridad, desordenado y vacío, conozca que hay un Dios bueno, que quiere hacer todas las cosas buenas y buenas en gran manera en la vida de cada uno de nosotros, que quiere nos quiere regresar otra vez al propósito con el cual nos creó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, a Cristo Jesús que está sentado en el trono, a Dios que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra, sea entonces la gloria por siempre, por todas las edades, en su iglesia, para la alabanza de la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Y Dios les bendiga, hermanos.